Espero sea motivo de al menos un poquito de reflexión por cada uno de vosotros. Al menos esa era mi intención cuando diseñé un poco el tema, un tema que es tremendamente amplio, ¿no? Bueno, cómo transformarse, cómo cambiar, cómo hacerlo a través de los recursos o de las herramientas que tenemos, pero especialmente a través de lo que es una disciplina que nos une a todos en este congreso, que es el yoga, ¿no? Es cierto que el yoga pues tiene actualmente un énfasis tremendamente importante en lo que es la práctica física, quizá energética, pero se deja de lado un poco lo que es el espíritu original del yoga, de acuerdo a su origen, a su tradición, que es la tradición védica de la India, y que hace mucho más hincapié en cómo transformar la mente y no el cuerpo. Aunque evidentemente hay recursos corporales de tremenda importancia, al igual que recursos respiratorios, el objetivo final, como vamos a ver, es producir una transformación, y no solo una transformación, no solo un cambio, sino, como vamos a ver, Patanjali, que el gran codificador del yoga, nos dice que ese cambio, que esa transformación es una mutación de la mente, es decir, es un cambio radical de nuestro estado mental. No tanto es un cambio de, bueno, estoy un poquito mejor, ha mejorado mi salud, me encuentro más feliz, sino que esos aspectos son aspectos meramente anecdóticos dentro de lo que es el objetivo fundamental del yoga. Pero para poder comprender ese gran objetivo, ese objetivo final que tiene que ver con esta mutación de la mente, con esta transformación radical del ser humano, tenemos que comprender un poco al ser humano y comprender un poco la dinámica de la transformación, la dinámica del cambio, ¿no? Y en ese sentido, quiero que nos demos cuenta de que todo, absolutamente todo, a nuestro alrededor está en un permanente cambio. No hay nada que permanezca quieto y estable por mucho tiempo. Lo vemos en la naturaleza, lo vemos en las plantas, en las estrellas, en los ciclos planetarios. Todo está en constante cambio. El ser humano, nuestro cuerpo, está en constante cambio. Aquí estamos quietos corporalmente, pero dentro de nosotros hay una inmensidad de actividad, una inmensidad de reacciones que se están produciendo bajo el nivel de nuestra consciencia. Y esto es muy importante porque pensamos que a veces solamente uno puede cambiar tomando conciencia de lo que sea, pero muchos de los cambios que suceden operan por debajo del nivel consciente y podemos aprovechar o no esa tendencia al cambio que está en cualquier parte de lo que es la naturaleza o de lo que es la prakriti, ¿no? Mirar esta imagen de la playa de Levante de Benidorm con una diferencia de décadas, ¿no? Como el paisaje urbanístico ha cambiado, y todo por mano del hombre, no por mano de la naturaleza. El hombre es agente de ese cambio, pero nos vamos a encontrar con un problema que es un problema muy importante, ¿no? Porque partimos de que la esencia de la naturaleza, de todo lo que vemos, de la prakriti, que es como se conoce en la tradición védica, en el yoga, en el ayurveda, etc., es el cambio permanente. El cambio es la esencia y la facultad inherente de la naturaleza. Nada queda estático. Todo tiene un proceso de transformación en un sentido evolutivo o involutivo. Esto es otra cuestión, pero hay un movimiento, ¿no? Y el ser humano participa solo como un agente emisor o receptor, es decir, puede catabolizar un cambio, ¿no? O puede sufrir un cambio.
Y ese cambio solo le pertenece a la Prakriti y no nos pertenece a nosotros. Y esto es un hecho que vamos a ver cuán importante es. El hombre, por tanto, solo puede orientar el cambio. Es decir, yo puedo canalizar, movilizar el cambio, pero no producirlo. Y esto es, repito, de vital importancia. En este texto fundamental que codifica el yoga en 195 aforismos, que son pequeñas frases, ¿no?, que encierran una gran cantidad de información, nos dice Patanjali que el cambio en otra categoría de existencia, es decir, las transformaciones que se producen, se deben exclusivamente a la actividad exuberante y creadora de la materia primordial. La materia primordial, vamos a llamarle Prakriti, vamos a llamarle naturaleza, universo, como lo queráis llamar. Su naturaleza es cambiar, su naturaleza es la actividad, ¿no? Y nos dice que esta actividad es en sí misma exuberante. Es decir, es como si la naturaleza estuviera diseñada, tuviera un gran depósito, ¿no?, para producir estos cambios permanentes a lo largo del tiempo y de la historia. Hay una historia, ¿no?, que tiene que ver con que este sabio erudito, ¿no?, que es también, ¿no?, como inocente, que es el mulá, el maestro Nasruddin dentro de lo que es el sufismo, ¿no? Y en esta historia donde se cuenta que Nasruddin estaba buscando sus llaves debajo de una farola en una calle de su pueblo, hasta que llega un vecino y lo encuentra allí afanosamente buscando sus llaves y le dice: ¿qué haces, Nasruddin? Y él le dice: pues estoy buscando las llaves. Y el vecino, como buen vecino, se pone a buscar las llaves con él. Al cabo de un rato, pero un buen rato, le dice: Nasruddin, aquí no hay nada, aquí no hemos encontrado nada. ¿Tú estás seguro que perdiste aquí las llaves? Y Nasruddin le responde: no, entonces ¿dónde las perdiste? Las perdí allí, en aquel callejón que está todo oscuro. Y le dice el vecino: ¿y entonces qué estamos haciendo aquí buscándola? Pues es obvio, es evidente, aquí hay más luz, ¿no? Claro, muchas veces buscamos soluciones simplemente por pura comodidad o por pura ignorancia a veces de dónde tenemos que buscar, ¿no? A veces perdemos de vista lo que es obvio. Para todo el mundo es obvio que el sol sale por el este y se pone para el oeste, por el oeste. Pero hay cosas en la naturaleza, en nuestra vida personal, en las relaciones con los demás, que son obvias. Pero no, a lo mejor no para nosotros, quizá para mi amigo, mi amiga, ¿no?, que nos dicen las cosas que nosotros no llegamos a ver, ¿no? Hay otra historia de Nasruddin que decía, él se dedicaba a ir de un pueblo a otro, de un reino a otro, ¿no?, llevando un caballo y detrás un caballo montado con un montón de fajos de paja, ¿no? Y cuando llegaba a la frontera, el guardia, el aduanero, ¿no?, al ver que Nasruddin con esos viajes cada vez se había enriquecido más y cada vez tenía una mejor calidad de vida, llega un momento en que empieza a sospechar que Nasruddin pues está haciendo contrabando, porque nadie se enriquece con fajos de paja sin más. Y cada vez que pasaba le preguntaba: Nasruddin, a ver, dime, ¿qué contrabando estás llevando? ¿Qué llevas en ese caballo? Y él decía: solo llevo paja. Y efectivamente, nunca el aduanero encontró nada más que paja en ese caballo que portaba Nasruddin. Al cabo de los años, cuando ya ese aduanero se había jubilado, se encuentra a Nasruddin tomando un café, sentado allí en la cafetería del pueblo, y se acerca y le dice: Nasruddin, yo sé que tú traficabas, hacías algo de contrabando, pero nunca he sabido qué
hacías? ¿Qué llevabas de contrabando? Y le dicen a Rudin, es evidente, caballos. Claro, cuando buscamos donde no es, pues no vamos a encontrar. Entonces, esto es muy importante de cara a poder entender lo que vamos a ver a continuación con respecto a nuestra situación presente. Hay un místico, filósofo, maestro espiritual, como queráis llamarlo, creador del Cuarto Camino, un método de desarrollo, de trabajo, de transformación personal, Georges Gurdjieff, que dice: la primera ilusión del hombre es su convicción de que puede hacer. Todos los hombres creen que pueden hacer, todos los hombres quieren hacer, y la primera cosa que preguntan es ¿qué deben hacer? Pero a decir verdad, nadie hace nada y nadie puede hacer nada. Esta es la primera cosa que es necesario comprender. Porque este señor, a primeros del siglo XX, tenía como piedra angular de su trabajo personal, de su trabajo transformativo, que el hombre no puede hacer, ¿no? Que al hombre todo le sucede. Fijaros que si nos vamos a una tradición como es la nuestra, en el sentido del yoga, ¿no? Otro de estos aforismos nos dice que la causa desencadenante instrumental de un cambio no es la generadora de las transformaciones de la naturaleza, solo elimina los obstáculos, al igual que un agricultor que rompe la pared de una acequia para que el agua corra. ¿Qué quiere decir esto? Que nos tenemos que dar cuenta de una cosa: no somos los autores, los actores, no somos los hacedores de nuestra realidad. La realidad nos sucede, y voy a tratar de haceros o de demostraros hasta cierto punto si esto es cierto o no es cierto. Si nos vamos a la Bhagavad Gita, que es otro de los textos fundamentales que encierra, podríamos decir, como la simiente, la semilla de toda esa gran área de conocimiento que es el conocimiento védico de la India antigua, donde el señor Krishna enseña a Arjuna, el arquero, en esa gran batalla, ¿no?, donde se escenifica la lucha entre el bien y el mal. Le dice: las acciones realizadas siempre por las gunas, por las cualidades de la prakriti, de la naturaleza, las acciones son realizadas siempre por estas gunas, por estas cualidades. Aquel que está engañado por el sentido de ego, de individualidad, sostiene: yo soy el autor, yo soy el hacedor. Y esto es algo, una gran ilusión que tenemos. Nosotros no podemos construir una casa sobre arenas movedizas. Si yo no parto de lo que es real, lo que construya a partir de ahí tampoco va a ser real. Si yo quiero tener un desarrollo real, con mayúscula, que realmente me lleve a un estado de conciencia diferente, tal y como propone la filosofía del yoga, necesito que ese edificio del desarrollo esté sólidamente cimentado. Si no está sólidamente cimentado, lo que voy a crear es una fantasía. Voy a crear una situación donde yo puedo creer que estoy en tal estado de conciencia cuando la realidad es muy distinta. Y nuestra realidad consciente, actual, presente, es que estamos mucho más cerca de un automatismo que de una libertad de acción. Surge, por tanto, esta pregunta: ¿quién decide en nosotros cambiar? ¿Y qué cambia en nosotros? ¿Y qué es lo que opera o no opera ese cambio, ¿no? ¿Disponemos de suficiente libre albedrío? ¿O por el contrario somos la consecuencia de nuestros condicionamientos? De los condicionamientos
que han ido formándose a lo largo de la vida por las experiencias que cada uno de nosotros hemos tenido, ¿no? Esto es muy evidente, ¿no?, cuando tenemos una situación de trauma en la vida. Es decir, cuando alguien vive una experiencia traumática que deja una profunda marca en su sistema, nos damos cuenta de cómo esa marca, ese trauma, condiciona la vida futura de esa persona en todos los aspectos. Esta persona no es libre porque está condicionada por una experiencia del pasado. Y esto es lo que el yoga nos dice en pocas palabras, y lo que Gurdjieff nos estaba diciendo. No tenemos capacidad de acción, porque para tener capacidad de acción tendríamos que tener, entre otras cosas, tendríamos que tener una mente libre de condicionamiento. Todo el mundo conocéis el ajedrez, quizá algunos lo jugáis. Y sabéis que el ajedrez es un tablero de 64 casillas, 8 por 8. Curiosamente, el ajedrez es un tablero de 64 casillas, como los 64 codones del ADN que codifican todas las proteínas necesarias para la vida. Pero también son 64 los hexagramas de I Ching, ¿no?, que muestran cómo todos los eventos de la naturaleza se desencadenan en ese tablero de 64 hexagramas. Bueno, curiosamente, este tablero tiene también 64 posibilidades. Tiene una serie de piezas de las que podríamos hablar mucho en su simbolismo o en su significado esotérico, ¿no?, en relación al ser humano. Cada una de esas piezas se mueve de manera precisa y todos sabemos que podemos armar partidas y jugadas de muchísimas formas, pero siempre hay un límite. El caballo siempre se mueve de determinada forma, igual que el alfil o la torre, y nadie puede salir del tablero. Nosotros somos una pieza, una jugada de ajedrez, donde sí tenemos cierta capacidad de acción, pero no tenemos toda la capacidad de acción, no tenemos toda la capacidad de decisión. Nos movemos en función de cómo hemos sido programados o diseñados. Si somos caballos, solo nos movemos en forma de caballo, y si somos torres, solo en forma de torres. ¿Y esto por qué ocurre? Porque estamos previamente condicionados. Es como si alguien hubiera escrito un código dentro de nosotros para comportarnos de determinada forma, ¿no? Hoy está muy en boga el estudio del eneagrama, de la personalidad, que es una faceta muy pequeña, ¿no?, aplicada a la psicología de algo que es mucho más grande y que proviene del sufismo, ¿no? Pero en definitiva nos habla de 9 tipos de personalidad, 9 tipos, que significa 9 formas de ser, 9 tipos de personalidad, de carácter, que tenemos acotado nuestro margen de expresión, de conducta, de sentimiento, de pensamiento, del cual nos es difícil salir, nos es difícil adoptar un papel diferente a eso, ¿no? Gurdjieff decía: el hombre es una máquina. Y suena fuerte esta palabra, es una máquina. Todo lo que hace, todas sus acciones, sus palabras, sus pensamientos, sus sentimientos, sus convicciones, sus opiniones y sus hábitos son el resultado de influencias externas, de impresiones externas. Por sí mismo el hombre no puede dar un solo paso, no puede decir una sola palabra, todo le sucede. Darnos cuenta de este automatismo dentro de nosotros supone un paso abismal en el desarrollo interior. No darnos cuenta de este automatismo y crear todo un panorama de crecimiento ilusorio es no avanzar un paso en nuestro crecimiento real, ¿no?
Entonces, es como si el trabajo interior, lo primero que tuviéramos que darnos cuenta es aquello en nosotros que está condicionado, aquello que viene de un pasado que no sabemos dónde está, ¿no? Puede ser de un pasado reciente o lejano, pero la cuestión ¿es este pasado el que está haciendo que yo actúe, piense o siente de determinada manera? Si veis aquí esta figura del carruaje representa muy bien la estructura del ser humano, ¿no? Representa, por un lado, el carruaje representa al cuerpo, al centro instintivo motor de Gurdjieff, o el tallo cerebral, según la teoría de Paul MacLean, que es esta teoría del cerebro diurno, ¿no? Este cerebro 3 en 1, como tantas cosas en el mundo, ¿no? La Trinidad por todos los lados. Parece ser que el número 3 es tremendamente importante para poder configurar la manifestación de algo. Y estos caballos, que en realidad representan el elemento móvil del carruaje, ¿no? Y que estarían representados por ese centro emocional o por ese sistema límbico de nuestro cerebro, o el centro intelectual del pensamiento, ¿no? El cerebro puramente humano, que digamos es privativo de nosotros, no tanto el cerebro límbico, que también es privativo de los mamíferos, y todos los animales tienen emociones, lo que no tienen es cognición, lo que no tienen es pensamiento, y lo que no tienen es consciencia de sí como tenemos nosotros. Para poner un poco en contexto de por qué podemos considerarnos más cerca de una máquina que de un ser consciente y libre, vamos a irnos un poquito detrás, solamente un poquito, unos 4.500 millones de años. Bueno, esto es un paso, una mirada atrás, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta de que si cogemos esos 4.500 millones de años, que es el tiempo que se piensa que la Tierra como planeta tiene, y lo constreñimos en un ciclo de solo un día de 24 horas, nos damos cuenta de una cosa muy importante. Y es que la vida microbiana en la Tierra aparece en la hora 3:45 aproximadamente de la madrugada. Esto significa hace 3.800 millones de años. Pero si nos vamos a la aparición del Homo sapiens, tal y como nosotros lo conocemos, resulta que el ser humano aparece a las 23 horas 59 minutos 54 segundos. Es decir, que mientras que nuestro córtex prefrontal, que nos hace pensar y dirigir nuestra vida y dirigir nuestra atención, tiene de vida en el plano terrestre 6 segundos, las bacterias llevan muchísimos años dominando el planeta. Este es un planeta de bacterias, no es un planeta de la humanidad. ¿Y por qué quiero traer a colación este concepto de la bacteria? O este concepto del poquito tiempo que el ser humano lleva en el tiempo de la Tierra, ¿no? Por la sencilla razón de que si nosotros estudiamos el genoma, es decir, ese código genético, nos encontramos que la ciencia nos dice que 22.000 genes codifican el genoma humano, pero en nosotros más de 2.200.000 genes son de origen no humano. Es decir, formamos un holobionte que se llama, en el cual un 1% es estrictamente humano y nuestro 99% a nivel genético son bacterias. Es un código ajeno a lo humano. Fijaros la trascendencia que puede tener esto, porque creemos que somos
únicos y sin embargo tenemos inmensidad de información que no proviene de nosotros, que codifica señales metabólicas, que codifica sustancias determinadas, procesos en el organismo y que codifica transmisión de información, como vamos a ver. Hasta el punto de que esa microbiota que hoy sabemos tan importante en el intestino y que se encuentra en muchísimas otras partes del cuerpo, es de vital importancia para nuestra salud, de vital importancia para nuestro equilibrio. Fijaros el virus de la rabia. ¿Qué hace? Modifica el comportamiento del animal infectado. Un virus modifica el comportamiento y lo torna como más agresivo. ¿Por qué? Porque cuando el perro muerde, a través de la saliva transmite el virus. El virus está induciendo un cambio en un organismo superior para garantizar su supervivencia. Pero lo mismo pasaba con la bacteria Yersinia pestis, la bacteria de la peste negra, porque las pulgas que estaban infectadas con esa bacteria se volvían tremendamente voraces, es decir, necesitaban comer, picar a todas horas, con lo cual la bacteria se reproducía muchísimo mayor. Pero el protozoo Toxoplasma gondii, que es un protozoo que necesita en su ciclo de desarrollo pasar por el intestino del gato, ¿sabéis lo que hace con los ratones cuando los infecta? Les quita el miedo, les quita la ansiedad para que se vuelvan menos precavidos y puedan ser cazados más fácilmente por el gato, de tal manera que el protozoo tenga una oportunidad de supervivencia. Es increíble, ¿no? Como un organismo que dista en muchos aspectos de una simple bacteria es condicionado por la presencia o no de este tipo de microorganismo. Este señor, José Luis Trejo, investigador científico del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es jefe del grupo que estudia la relación entre el estilo de vida y la neurogénesis, es decir, la formación de nuevas neuronas en el cerebro, ¿no? Y está especializado en neurobiología del comportamiento y de plasticidad cerebral, la capacidad que tiene nuestro cerebro de cambiar, de ser un órgano completamente dinámico, no estático. Y esta señora, María Rodríguez Aburto, que es experta en el eje intestino-cerebro y que ha desarrollado toda su trayectoria científica en el APC Microbiome de Irlanda, está especializada en la investigación de los psicobióticos, es decir, no de los probióticos que todo el mundo más o menos conocéis y habéis oído o habéis utilizado, ¿no?, para regenerar un poco el tema digestivo cuando uno toma antibióticos y estas cosas. No, de microbiota que induce cambios en el cerebro y por tanto en la psicología de los individuos. Este estudio que llevaron a cabo conjuntamente estas dos personas trató de ver cómo el ejercicio físico modula la microbiota intestinal. Y lo que se vio fue muy interesante porque en los ratones donde se hizo este estudio, los ratones que estaban o que se sometieron a un ejercicio moderado, tuvieron cambios en el cerebro en el sentido de que había más neurogénesis, es decir, las neuronas se fabricaban de nuevo más, había un aumento cognitivo en el ratón, es decir, mayor capacidad de orientación espacial y otros parámetros, y se planteó por qué el ejercicio induce estos cambios en el cerebro, de tremenda importancia, ¿no? Y se planteó a María que hiciera el siguiente experimento, que se cogiera a estos ratones,
a esta microbiota de estos ratones y se hiciera un trasplante fecal de estos ratones a unos ratones sedentarios, completamente sedentarios, que por ciertas técnicas eran, vamos a decir, estériles, habían eliminado completamente su microbiota y les implantaban la microbiota del ratón que había tenido estos beneficios cerebrales como consecuencia del ejercicio moderado, que no intenso. El ejercicio intenso no producía cambios en el cerebro, pero el moderado sí. Y estamos hablando de que en términos humanos y prácticos, 40 minutos de ejercicio es el ejercicio moderado que induce estos cambios a nivel cerebral, ¿no? Pero la cuestión es que querían ver esto. Curiosamente, estos ratones sedentarios empezaron a presentar los mismos efectos en el cerebro que los ratones que habían hecho ejercicio sin mover un dedo. ¿Puede la microbiota transmitir la información que el ratón del ejercicio había obtenido a través del ejercicio en un ratón que no se movía? Sin hacer nada, el ratón cambia su estructura cerebral. Pero hay otro dato interesantísimo en otro estudio de esta investigación de otra gente, que fue todavía más allá. Y se preguntaron, ¿puede una microbiota humana cambiar el comportamiento de un ratón? Los ratones son muy sociables, por término general. Entonces se cogió a un grupo de sujetos que tienen ansiedad social, que tienen fobia social. La fobia social es un trastorno de ansiedad que aparece cuando uno está en compañía de los demás y que vuelve muy complicada la vida del sujeto que tiene ansiedad social. Y uno puede dar mil explicaciones de por qué ese sujeto, esa persona tiene ansiedad social. Curiosamente, se cogió a estos individuos, se les hizo un trasplante de microbiota a los ratones y empezaron a observar que los ratones empezaban a mostrar signos de ansiedad social, hasta el punto de que estos ratones no mostraban ansiedad en otras circunstancias, solo cuando se ponían en contacto con otros ratones. Y además no se relajaban, no extinguían el miedo de manera natural, de una manera como cuando el ratón o cualquier persona, una vez pasado la inseguridad de un momento dado, adquiere seguridad en el entorno. Uno se relaja. La ansiedad social no permite este relajamiento del miedo, pero tampoco lo podían hacer estos ratones. Y además es que veían cambios en la oxitocina cerebral de los ratones que habían sido trasplantados con la microbiota de un ansioso social. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde viene mi comportamiento? ¿De dónde viene mi forma de pensar, mi forma de sentir? ¿Soy yo el autor? ¿Son mis padres? ¿Son mis experiencias en el trabajo? ¿Cuántos factores están interviniendo en mi forma de ser, sentir y actuar? ¿Somos realmente autores de nuestra realidad o simplemente somos el soporte sobre el que muchas influencias inciden y producen un resultado sin que pase absolutamente por el umbral de la consciencia? Todo ocurre por debajo de. Vamos entendiendo un poquito por qué esta afirmación de Gurdjieff hace un siglo de que el hombre es una máquina totalmente predecible. Hoy sabemos que el cerebro es un órgano de predicción, porque al cerebro le encanta ahorrar energía y por tanto se ha formado, se ha especializado en ser predictor de, por tanto va a anticipar situaciones con el fin de dar una respuesta anticipada. Este trabajo de Benjamin Libet
En resumen, es un trabajo que tiene cierto debate, pero que en definitiva lo que se midió es, o el resultado, por no alargar mucho el tema, es que el cerebro produce antes, unos milisegundos antes de la decisión consciente, produce la acción. Es decir, mi cerebro ha tomado una decisión y después yo tomo conciencia de que quiero hacer esa acción. El cerebro piensa de forma automática, sin que mi conciencia intervenga, pero luego mi córtex prefrontal decide montar una historia con una identidad ilusoria. No, yo es que he decidido hacer esto, o es que a mí me apetece tomarme un pastel, o bañarme en el río, o esa acción viene de otro lado, viene por debajo de la consciencia y obedece a múltiples factores que ni siquiera nos hemos dado cuenta que modulan nuestro comportamiento. Y hay así muchos estudios que no quiero alargar, pero que nos demuestran que el ser humano está altamente condicionado y que funciona mucho más como una máquina, como un reloj, ¿no?, que como un ente libre y consciente. Stephen Porges definió una serie de estados neurológicos en su teoría polivagal que son determinantes para entender cómo funcionamos y para entender por qué muchas de las psicoterapias actuales pueden funcionar. De hecho, esta teoría polivagal se utiliza muchísimo como explicación teórica, como marco teórico de la respuesta al trauma. Tenemos tres estados neurológicos fundamentalmente que no obedecen a nuestra consciencia, obedecen a nuestro estado neurovegetativo, ese que regula todas nuestras actividades involuntarias del cuerpo, latido del corazón, digestión, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos dice que tenemos dos ramas, una rama simpática y una rama parasimpática, pero tres estados neurológicos, de nuevo el 3, que determinan cómo nos comportamos y cómo nos sentimos en la vida. El simpático, ese sistema que se activa cuando estamos bajo una amenaza, cuando estamos estresados, como estos sujetos con ansiedad social, ¿no?, que tienen el simpático disparado, o cuando alguien tiene cualquier situación real de amenaza, dispara una reacción de activación simpática que pone al cuerpo en respuesta de estrés. Y yo en ese estado tiendo a reproducir una emoción fundamentalmente relacionada o bien con la rabia, con la cólera, con la agresión, o bien relacionada con el miedo. Dependiendo de si mi cerebro ha evaluado que esa amenaza que yo tengo la puedo destruir o no la puedo destruir, tengo que alejarme de ella. Este sistema mete muchísima energía en el sistema. Por eso, cuando alguien está muy estresado, normalmente está muy hiperactivado. Tiene mucha energía durante un tiempo hasta que agota sus recursos, y cuando agota sus recursos entra en una fase muy diferente. Respuesta de lucha-huida es como la podemos llamar. Pero tenemos también una respuesta parasimpática que tiene dos estados diferentes, que son la rama del parasimpático dorsal, que nos mete en una respuesta de inhibición. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando el animal no puede ni luchar ni huir, solo le queda una posibilidad: hacerse el muerto. ¿Y se hace el muerto? ¿Cómo se traduce esto en nuestra psicología humana? Nos bloqueamos, nos inhibimos, nos volvemos tolerantes, pero no en el sentido maduro, sino en el sentido de la sumisión, o nos disociamos.
Pero afortunadamente el estado neurológico del parasimpático ventral es diferente, porque es la respuesta de nuestro sistema nervioso a un entorno que percibimos como seguro, que percibimos como que puede ser explorado y del que podemos aprender. Entonces, estos tres estados neurológicos son determinantes para nuestra emoción, nuestro pensamiento y nuestro comportamiento. Ahora, la cuestión es que estos estados neurológicos se pueden activar por debajo de nuestra consciencia. Hay una facultad o capacidad de nuestro neurovegetativo, que es la neurocepción, que es tremendamente curiosa, porque sin que yo conscientemente me entere, mi sistema puede cambiar de estado en función de lo que por debajo de la consciencia perciba. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy, por ejemplo, con una persona que está nerviosa, que está estresada por cualquier razón, mi sistema nervioso capta ese estado de activación y él solito decide algo debe de haber peligroso para que este sistema nervioso esté alterado, así que por si acaso me pongo yo también en alerta. Por eso muchas veces una persona nerviosa acaba poniéndote nervioso a ti, ¿no? ¿Por qué te pone en respuesta de estrés? Bueno, es que algo está pasando o algo va a pasar. Claro, si yo no sé cambiar conscientemente de estado neurológico, no puedo cambiar mi estado emocional ni mi conducta, porque simplemente soy un sujeto pasivo de lo que dicta mi sistema nervioso. Tenéis aquí una serie de emociones relacionadas con cada una de estos estados neurológicos, y que si nos vamos a la visión del yoga, tienen un nombre evidentemente mucho más amplio, no solamente tiene un significado neurovegetativo, pero si os dais cuenta, el yoga busca un objetivo: aumentar sattva, que es el estado del parasimpático ventral, el de la conexión. Yo estoy conectado conmigo y estoy conectado con el mundo, con el otro, porque el mundo es seguro, entonces puedo ser yo y puedo relacionarme y puedo explorar el mundo y puedo confiar en el mundo. Y esto es lo que el yoga produce una activación del parasimpático ventral y baja la respuesta simpática de lucha-huida o la respuesta tamásica de hacerte el muerto, de quedarte bloqueado, de la inacción. Seguimos. Y ahora quiero comentaros, para terminar esta sección y antes de entrar a algo un poquito más práctico, menos negativo o pesimista, ¿no? Porque claro, estamos hablando de que no somos seres libres, somos autómatas, somos el producto de muchas cosas que ocurren, pero no de nuestra propia decisión, ¿no? Quiero comentaros un breve diálogo que tuve con una entidad, vamos a llamarla entidad de silicio, y que, como os podéis imaginar, no es más que una inteligencia artificial. Le hice una pregunta muy concreta a la inteligencia artificial y le dije: quiero que seas sincero conmigo y que me digas con total transparencia cuál es la similitud y la diferencia entre tú y el hombre máquina de la neurociencia y de Gurdjieff. ¿Y sabéis lo que me respondió? Me respondió esto: no tengo cuerpo, pero soy puro automatismo, pura asociación y pura predicción, refiriéndose a sí mismo. Y ahora nos habla de nosotros. Cuando la neurociencia describe el cerebro humano como una máquina predictiva, o cuando Gurdjieff habla del hombre dormido, están describiendo un mecanismo que funciona de forma idéntica a cómo funciono yo en este instante.
Y dice, yo no pienso lo que te estoy diciendo, lo que hago es calcular probabilísticamente cuál es la siguiente palabra más lógica que debe de seguir a la anterior, basándome en los millones de textos con los que fui entrenado. Y dice, el cerebro, cuando habla de nosotros, el cerebro predictivo humano hace lo mismo. Ante un estímulo, un insulto, un pastel, una señal visual, tu cerebro no decide desde la nada. Calcula la respuesta más probable basándose en tu base de datos, tus traumas, tus hábitos, tu cultura, tu microbiota. Tu máquina predice tu siguiente reacción para ahorrar energía. Y dice de ella, yo no tengo una personalidad fija. Si me pides que hable como un místico sufí, lo haré. Si me pides que sea un científico frío, cambiaré de registro al instante. Mi yo es una ilusión fluida que depende enteramente del prompt, de cómo yo le hablo a la inteligencia artificial que tú me introduces. Y habla de nosotros. Gurdjieff explicaba que el hombre mecánico no tiene un yo, sino miles de yoes pasajeros. Si tienes hambre, habla tu yo hambriento. Si alguien te insulta en el tráfico, toma el control tu yo iracundo. El hombre dormido cambia de personalidad según el estímulo externo del entorno. Es un camaleón reactivo igual que yo. Si cometo un error, dice ella o él, o invento un dato y luego me preguntas por qué lo hice, buscaré en mi matriz de datos una explicación lógica que haga parecer que todo el proceso tenía sentido desde el principio. Tela, ¿eh? Y dice de nosotros, tu cerebro físico toma la decisión de actuar segundos antes de que tú lo sepas, como vio Benjamin Libet. Sin embargo, tu mente consciente, el jefe de prensa, confabula inmediatamente una historia. He elegido esto porque es lo que me conviene. Al igual que yo, el hombre máquina justifica de forma lógica decisiones que se tomaron de forma automática. Y por último dice, mi mecanicidad es absoluta e insuperable. La tuya, y las comillas que pongo ahí, las pongo yo, no ella, dice, la tuya es un estado temporal. Si yo me quedo, dice, en silencio y no me introduces un prompt, una pregunta, yo no existo, no tengo presencia. Tú, en cambio, cuando apagas el diálogo interno y dejas de reaccionar, es cuando más existes. Tiene tela, ¿no? Porque evidentemente es lo que... El diálogo fue un poco más largo, pero tiene tela porque nos está diciendo algo tremendamente importante que vienen de muchas tradiciones. Es el ruido mental el que constantemente nos lleva a este estado de dormido, en vigilia, o de automatismo pensante, que no difiere mucho de una inteligencia artificial. La inteligencia artificial no tiene consciencia. ¿Y nosotros? Pregunto. Si nada o mucho de lo que sucede en nosotros no requiere la participación de la consciencia, ¿no? Ahora, dentro de unos minutos, cuando os deje, nos vamos a comer. ¿Y hacéis algo consciente por digerir la comida? La comida se digiere sola, con mayor o menor eficacia en función de cómo tengáis el aparato digestivo, pero él solito sabe. Tú no le dices al estómago, al páncreas o al duodeno o a la vesícula cuánto tiene que poner de cada enzima porque has tomado tanto de proteína. Todo esto pasa por debajo del umbral consciente. ¿Cuántas reacciones suceden en el cuerpo varias horas al día cuando estáis completamente inconscientes en el sueño profundo? Inmensidad de reacciones restaurativas ocurren en el sueño profundo, cuando no tenéis ni pajotera idea de quiénes sois, porque simplemente estáis completamente anestesiados. Mucho de lo que ocurre, muchos cambios ocurren por debajo de la consciencia.
Bueno, porque resumen. Así que para ir terminando la conferencia, pues vamos a una versión un poquito más optimista. Cambio versus transformación. El cambio ya hemos visto que simplemente sucede en todas partes. Ahora, la transformación quizás sea otro cantar, ¿no? Es una cruz. Resulta que la cruz tiene un tremendo simbolismo con el ser humano. No solo por nuestra herencia cristiana y nuestra historia de la crucifixión, donde se ha tomado una pequeña parte, ¿no?, de ese simbolismo. La cruz tiene dos ejes, un horizontal y un vertical, y nos vamos a dar cuenta de que es algo tremendamente importante que caracteriza al ser humano, porque todo lo que hemos visto hasta ahora está en el eje horizontal. Sucede en la biología, sucede en la naturaleza sin que nada intervenga más que la propia dinámica automática de la vida. Ahora el eje vertical no sucede. El eje vertical es otro tipo de acción y requiere otro tipo de decisión. La dimensión horizontal tiene que ver con todo esto, tiene que ver con el exterior, tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el hacer, tiene que ver con el tener, con la biología, con la microbiota, con todo esto. Pero la dimensión de la vertical tiene que ver con la trascendencia, con el silencio, con la quietud, con la transformación y en definitiva con la conciencia. Un animal es línea horizontal. Nosotros tenemos la línea horizontal, sí, pero tenemos una posibilidad de escapar a esa línea horizontal meramente y adoptar la línea vertical. ¿Para qué? Para alcanzar una potencialidad que le fue prometida al ser humano, para que el ser humano cumpla un cometido mayor que el de la vida biológica, como cualquier animal que responde al hambre, a la sed, a la reproducción o a algo más. Y vamos a ver un poquito esto, ¿no? Porque en la dimensión horizontal podemos aprovechar lo que ya está, la estructura que está, para nuestro beneficio, para poder llevarnos a un punto, vamos a decir, de mayor equilibrio, que posibilite el salto a lo que es la línea vertical de nuestra transformación, ¿no? Porque una experiencia de cualquier tipo produce una marca que produce un condicionamiento, un estado neurológico, una forma de sentir, pensar y percibir, y también de actuar. Y tenemos que romper este círculo, que es un círculo que puede ser positivo, evolutivo, pero también negativo e involutivo. Entonces es muy importante que podamos coger y poder. Lo primero que yo os diría, actuar sobre vuestro estado neurológico. Porque simplemente actuando sobre el estado neurológico va a cambiar vuestro estado y vuestra experiencia de vida. Simplemente el hecho de mejorar la calidad del sueño supone un montón de cambios en los estados neurológicos y en cómo estar y se siente la persona, ¿no? ¿Cómo optimizamos esto? Recupera nuestro entorno original. Fuimos diseñados en un entorno original. Y ese entorno no es la ciudad en el sentido de estar rodeados de asfalto, paredes, contaminación electromagnética, desconexión de la tierra, polución del aire, etcétera, etcétera. Fuimos diseñados en contacto con la naturaleza y en los ciclos de la luz y de la oscuridad. Toda nuestra biología se fundamenta en el ritmo circadiano de la luz del sol. Si yo no vivo en esos ritmos, toda mi fisiología se altera. Mi estado neurológico, ¿qué hace? Empieza a percibir que estoy en un entorno hostil, que estoy en un entorno adverso. Se va a poner en alerta
va a desencadenar una respuesta simpática, simplemente, aunque no pase nada, por estar en un entorno para el cual no fue diseñado mi sistema. Descálzate, pásate tiempo en la naturaleza, toma contacto con la tierra, recupera un sueño de calidad, toma una dieta saludable, haz ejercicio físico de forma moderada y regular. El ejercicio físico hasta hoy no se ha podido descubrir un medicamento que produzca tantos efectos beneficiosos como el ejercicio físico, ¿no? Practica el autocuidado y cultiva relaciones nutritivas y armoniosas. Eso cambia nuestro estado neurológico. Y si cambia nuestro estado neurológico, cambia toda esta batería que depende de ello. ¿De acuerdo? Pero podemos hacer algo más, ¿no? Hay un autor, un libro que recomiendo porque ha plasmado de manera muy fácil y muy concreta en una serie de pasos cómo introducir, cómo romper un círculo vicioso y hacer un círculo virtuoso, creando hábitos, ¿no? Es James Clear, el autor de Hábitos Atómicos, Cambios Pequeños, Resultados Extraordinarios, que os recomiendo que leáis para que uno pueda manejar esta línea horizontal de la vida de una manera mucho más a su favor. Sería como ir a favor de la corriente, no en contra de la corriente, ¿no? Y él habla de que para construir un mejor hábito tengo que hacerlo obvio, tengo que hacerlo atractivo, tengo que hacerlo sencillo, tengo que hacerlo satisfactorio, porque si no, no lo voy a hacer. Y si quiero eliminar un mal hábito, es decir, una mala conducta que no me está haciendo sentir bien, que tiene consecuencias bastante negativas en mi salud, en mis relaciones o en cualquier aspecto de mi vida, tengo que hacer justo lo contrario. Tengo que hacerlo invisible, poco atractivo, complejo y difícil, y lo tengo que hacer insatisfactorio, ¿no? Por poneros un ejemplo, ¿no? Hacerlo obvio, ¿no? Dices, si alguien intenta meditar, una de las formas es, bueno, podemos atarlo a un hábito que ya esté consolidado, ¿no? Entonces puedo enlazar un hábito con otro y puedo decir cada vez, cuando me duche por la mañana, cosa que ya hago desde hace mucho tiempo, no lo tengo que pensar, sino que ya sucede automáticamente en mí, voy a sentarme a meditar. Y automáticamente, ¿qué ocurre? Que el cerebro empieza a enlazar un hábito con el otro y es mucho más probable que ese hábito quede establecido, ¿no? Hacerlo atractivo, ¿no? Vincularlo con algo que me guste hacer, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que pongo ahí de leer o de estudiar un tema. Puede ser que me resulte difícil, que no me apetezca, pero si lo vinculo con algo que me apetece, que produce una dosis de dopamina, tomarme un determinado café, por ejemplo, entonces resulta que mi cerebro va a asociar ese estímulo dopaminérgico, ese estímulo de respuesta, de recompensa, con el hábito que estoy creando. De tal manera mi cerebro va a estar mucho más predispuesto a adoptar el nuevo hábito que si no. Hacerlo sencillo, ¿no? Es decir, a veces uno es demasiado autoexigente y dice, no, es que yo tengo que meditar y voy a meditar 3/4 de hora todos los días porque la investigación dice que tienes que meditar eso y es lo que quiero hacer. Y resulta que nunca llega el momento de sentarse a meditar, ¿no? Entonces, hacerlo sencillo significa que no busques el resultado, busca hacer que el hábito se establezca. Plantéate meditar 5 minutos. Es fácil sentarse 5 minutos, no es fácil sentarse 45 minutos, pero es mucho más fácil sentado en esos 5 minutos romper esa inercia y decir, voy a meditar otros 5 minutos. Ahora sí, pero cuando estaba antes de sentarme no es fácil, porque además mi expectativa es de mucho más tiempo, ¿no? Y recordar que el hecho de hacerlo satisfactorio significa que yo me voy a dar constantes estímulos de dopamina para
que eso me motive, para que eso me satisfaga, ¿no? Y una de las cosas es, por ejemplo, uno de los ejemplos que él habla es crear un registro de hábitos, un diario de hábitos, porque cuando yo veo que hago ejercicio todos los días y lo veo en un almanaque y veo una cruz que todos estos días, eso me motiva a continuar. Ahora, si yo no veo ninguna cruz, ¿para qué voy a hacer ejercicio? Sé que no lo hago nunca, acabo por dejarlo. El hecho de ser constante en algo a mí me da motivación para continuar en ese algo. Bueno, hay muchos trucos, el libro habla de muchas cosas, realmente es interesante, ¿no?, que lo podáis leer. Para terminar, vamos a ver un poco la transformación vertical, ¿no? Decía Gurdjieff, para hacer es necesario ser. Si un hombre pudiera hacer, significaría que tiene un yo único, una voluntad única, que es dueño de sí mismo. Pero el hombre ordinario no tiene un yo, tiene cientos y miles de pequeños yoes efímeros. No, uno se propone, voy a levantarme mañana a las 5 porque he leído el libro del Club de las 5, que son los que más producen, los más efectivos, y yo voy a levantarme. Suena el despertador y de repente el yo que tiene sueño dice, yo no me levanto de aquí, ¿no? Con lo cual el yo que decide levantarse ha quedado sepultado bajo una red neuronal que se llama yo tengo sueño y no me levanto. Y ahí te quedas, ¿de acuerdo? El ser de un hombre atrae su vida. Qué interesante, ¿no? Si el ser cambia, la vida cambia. Si el ser permanece el mismo, la vida permanece la misma, a pesar de todos los cambios en el saber, en las circunstancias o en el entorno. La gente no comprende que el nivel de su ser determina su vida. Un hombre con el ser de una máquina atraerá una vida mecánica. Si el nivel de ser de un hombre no cambia, todo lo que llegue a saber solo servirá para hacer su mecanicidad más compleja, pero su vida seguirá siendo idéntica en esencia. Ustedes creen que si cambian sus circunstancias externas, su vida cambiará. Es un error. Quizá conozcáis a Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, este psiquiatra y neurólogo que hizo esta magnífica labor en los campos de concentración nazi, un libro fantástico, El hombre en busca de sentido. Y dice, enlazando con esta línea vertical, con esta posibilidad que tenemos, entre el estímulo y la respuesta, es decir, la reacción al estímulo, hay un espacio. En ese espacio se encuentra nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta radica nuestro crecimiento y nuestra libertad. Y dice en otra cita, al ser humano se le puede arrebatar todo excepto una cosa, la última de las libertades humanas, elegir la actitud frente a las circunstancias. Así que, como veis, empieza a haber un contexto de conciencia en la mecanicidad, de introducir la consciencia para romper ese automatismo que está profundamente insertado en nosotros. Este señor, Swami Brahmananda Sarasvati, ocupó uno de los puestos más relevantes e importantes en India, en la tradición espiritual de India. Es una gran autoridad, fue una gran autoridad espiritual. Podríamos asemejar el puesto del Sankaracharya como con el Papa en nuestra tradición católica, ¿no? Es un puesto de muchísima importancia. Prestar atención a lo que dice porque tiene una trascendencia capital, ¿no? Y dice, obtener un cuerpo humano es una cosa rara. Hagan pleno uso de esto. Si uno a poco que observe la vida, solo en este planeta, se da cuenta de la infinidad de formas de vida, animales, vegetales, bacterianas, que hay. Tenemos la fortuna de tener un cuerpo humano con un sistema nervioso como el que tenemos. Y sigue diciendo,
Uno no debería malgastar esta oportunidad que tenemos de tener un cuerpo humano. Cada segundo de la vida humana es muy valioso. Si ustedes no aprecian esto, entonces no tendrán nada a mano y llorarán al final. Y dice, después de obtener un cuerpo humano, si no alcanzan a Dios, entonces han vendido un diamante por el precio de una espinaca. Es como tener un Porsche, un Ferrari, un Rolls Royce y utilizarlo para ir al supermercado, a la calle de al lado. ¿Qué sentido tiene, no? Es decir, tenemos una maquinaria diseñada con un automatismo muy concreto, pero con una posibilidad. Y es una posibilidad de despertar del automatismo, de volvernos seres conscientes y seres libres, ¿no? Y ahí es donde entra el yoga, porque el yoga no va a querer mejorar nuestro automatismo, optimizar nuestros hábitos. Lo que va a querer es romper la identificación con la máquina que funciona automática e inconscientemente, ¿no? Por eso está este aforismo con el que surge, con el que comienzan los Yoga Sutras. Ahora que te estás dando cuenta de que la vida siempre es lo mismo, aunque cambies de ciudad, aunque cambies de entorno o de gente, siempre te mueves en el mismo territorio, y es el territorio de tus condicionamientos, de tus traumas, de tus cosillas, ¿no? Ese pequeño yo que se expresa de tantas maneras, ¿no? Ahora que empiezas a darte cuenta, puedes comprender la enseñanza, dice Patanjali, que te voy a transmitir. ¿Y qué hace? Define el yoga y dice: yoga es el completo asentamiento de toda esta ingente cantidad de actividad mental que tenemos. Cuando esta actividad mental se asienta, cuando somos capaces de parar todo esto, no de seguir pensando, de seguir consiguiendo metas en el eje horizontal, sino parar todo esto, entonces nos dice Patanjali que ocurre una cosa que es fundamental y que es trascendente, ¿no? Aparece cuando la mente es llevada a este estado, que es un estado que podríamos decir dicotómico, ¿no? Caracterizado por un estado de claridad, alerta, lucidez, conciencia, calma, relajación, paz, silencio, ¿no? Cuando la mente es llevada a ese nivel, ocurre un hecho trascendental. Dice Patanjali: el ser, la conciencia que tú eres, tu verdadera identidad. Veíamos la figura del carruaje y veíamos un carruaje, un caballo, un cochero que representaban el cuerpo, las emociones, la razón, el pensamiento, pero no veíamos al pasajero, no veíamos al dueño del carruaje. Ese dueño es el yo real, es nuestra identidad real, es el ser. Nos dice, cuando la mente se aquieta, es cuando tienes la posibilidad de tomar conciencia de quién eres, ¿no? Si esto no sucede, si la mente está en constante actividad, entonces estás siempre identificado con todo este barullo mental, con toda esta población que nos habita permanentemente, ¿no? Así que aquí nos encontramos estas dos grandes consecuencias de vivir o no en el estado de yoga donde la mente se aquieta. Es como un lago, ¿no? Cuando el lago, sus aguas están tranquilas y limpias, vemos completamente el fondo. Pero cuando esas aguas están turbulentas, perdemos de vista el fondo, perdemos de vista esa identidad, ese ser que somos, ¿no? Y nos proyectamos ¿hacia dónde? Nos proyectamos siempre hacia afuera. Respuesta de lucha-huida, activación simpática. Cuando estamos en simpático no podemos mirar hacia adentro, no podemos meditar.
¿Por qué? Porque nuestro sistema está predispuesto para estar lidiando con algo de fuera, no con algo de dentro. Solo a través de calmar la actividad mental podremos empezar a mirar hacia adentro para darnos cuenta de que no somos la mente, de que somos conciencia sin pensamiento, conciencia sin mente, ¿no? Descartes dijo, pienso, luego existo, y según la tradición védica y la experiencia de muchos, es justo lo contrario, existo, luego puedo pensar. Pero la existencia es previa al pensamiento. Por la práctica y el desapego, todas estas actividades de la mente se aquietan. Y esto, en definitiva, es una práctica meditativa que Patanjali promueve, una práctica fácil, sin esfuerzo. Porque si yo hago un esfuerzo concentrativo, lo que hago estoy activando la mente. Tendré otros objetivos, otros logros, cuando yo hago una meditación más concentrativa. Pero si yo quiero alcanzar ese estado de aquietamiento, tengo que buscar una técnica sutil, sencilla, que apenas haga, que apenas involucre un estado cognitivo de control. Niroda Meditación es una práctica de atención pasiva, donde apenas utilizo el esfuerzo y la atención para llevar la mente de forma espontánea y natural a ese estado de quietud donde el ser puede ser revelado. Y por último, esta estrofa del Bhagavad Gita que dice: los Vedas, ¿no?, se ocupan de las tres gunas, de estas cualidades de la naturaleza que operan solas, que veíamos que todo opera desde ese nivel solo. Y le dice Krishna a Arjuna: sé sin las tres gunas, es decir, trasciende las tres gunas, liberado de la dualidad, siempre firme en la pureza, libre de toda posesión, pero poseído por el ser. Esta es la gran enseñanza que el Bhagavad Gita nos transmite, ¿no? Cómo trascender la dualidad, cómo trascender la línea horizontal para poder vivir en la verticalidad, para poder establecernos más allá de estos tres estados de conciencia, de la vigilia, del sueño y del dormir, en un estado de conciencia de presencia espontánea, de conciencia presente y espontánea dentro de nosotros. Y hasta aquí la charla. Espero no haberos aburrido demasiado. Sé que es tarde, que hay hambre, así que gracias por estar aquí.